El tema de hoy es un tema bonito, bueno, personalmente es bonito, bueno, me agrada, porque nos muestra cómo estamos nosotros, cómo nos encontramos como empresa, cómo están las empresas, cómo se constituyen las empresas, cómo funciona o cómo se da la función de producción, cómo yo puedo medir los trabajadores adicionales, perdón, a mi trabajo presente, cómo mido la productividad de mi trabajador, la materia prima, todo eso vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de ello, díganme, respóndeme a la siguiente pregunta, chicos, ustedes. A ver, ¿cuáles son los factores básicos o primarios de la producción? ¿Cuáles son? ¿No saben, chicos? ¿No saben cuáles son los factores básicos, primarios, originarios? ¿Cómo? ¿Y cuáles son los factores derivados? ¿Tampoco? Yo hemos trabajado en la semana 4. Miren su cuaderno, La semana 4. naturaleza, el trabajo, Ya. ¿La naturaleza del trabajo qué es? Factores clásicos. Los factores básicos, primarios u originarios. De esos dos se derivan los factores, o salen los lo factores. básico. ¿Ah? Salen los factores derivados. ¿Cuáles son los factores derivados de la producción, chicos? ¿Cuáles son? Son la capital, empresa, estado, ¿eso? Capital, empresa, estado. Te falta una. Te falta una. ¿Cuál es? ¿No se había dicho naturaleza y trabajo ya? No, pues la naturaleza de trabajo son factores básicos, primarios, originarios. Son 6 en conclusión. Tú no puedes confundirlos con derivados. Los factores productivos tienen 6 factores. Dos llamados básicos, primados y originarios, que es la naturaleza, que es el agente pasivo, y el trabajo, que es el agente activo. Y los otros 4 son los derivados de la combinación de ambos. Está la empresa, el Estado, la tecnología y el capital. ¿Sí, chicos? ¿Ya recordaron? Eso lo hemos visto, muchachos, a ustedes ya. Eso sí lo hemos visto. En la semana 4. Bien, entonces, vamos a tomar uno de los factores que he llamado la empresa, que es un factor derivado, la empresa. Como ya lo saben ustedes, la empresa es la que va a reunir y va a combinar a todos los demás factores, ¿cierto? Pero antes de hablar de empresa, vamos a hablar de la función de producción. Vamos a hablar de la función de producción. Y para hablar de la función de producción, tenemos que utilizar 3 variables importantes para ellos, que ustedes ya lo están conociendo, ya lo hemos mencionado ahorita. Pero hablar de función de producción es hablar de una relación técnica que expresa los máximos niveles de producción obtenidos al realizar diferentes combinaciones de factores de producción. ¿Cuáles son, qué factores de producción vamos a combinar, chicos? ¿Qué factores de producción vamos a combinar? Empresa. No es Tierra, naturaleza, capital. trabajo y capital. Tierra, capital y trabajo.
Esos son los tres, La naturaleza, el trabajo, el capital. claro, la naturaleza, el trabajo y el capital. Se dice que la relación entre la cantidad de factores utilizados y la cantidad de productos que se expresan en términos matemáticos mediante la función de qué. Ahí lo tienen ustedes, por ejemplo, acá. ¿Ven? Acá lo tienen ustedes, ¿no? Acá lo tienen. Cantidad es igual a la función de naturaleza, capital y trabajo. Bien. Esta función muestra cómo varía la producción al variar las cantidades de los factores productivos. En la función de producción, tanto el producto como los factores se miden en unidades físicas. Para poder hacer algo mucho más detallado de lo que es función de producción y poder hacer las combinaciones de la naturaleza, capital y trabajo y de esto obtener recursos, productos, se habla de una producción a largo plazo y una producción a corto plazo. Bien. En la producción a largo plazo, chicos, en la producción a largo plazo, ¿cómo lo diferencio? Les voy a dejar esta pregunta para que se pongan a pensar medio minuto. Miren, si desean ingresen en San Google, pero tienen que aprender a diferenciarlo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la producción a largo plazo con la producción a corto plazo? ¿Cuál es la gran diferencia que existe? Medio minuto les doy para que lo piensen. Voy a hacer la pregunta para que no estaba atento. ¿Cómo diferencia una producción de largo plazo con una producción de corto plazo? La diferencia puede ser el factor productivo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? La diferencia puede ser el factor productivo. O sea que en largo plazo, pues, según este varía, en cambio en corto plazo es fijo. Ya, pero, y en largo plazo, no. ¿Qué pasa con los factores fijos? Profesor, es que en uno no hay factores fijos, creo. No, en uno no hay factor variable. ¿En dónde? No hay factor variable en el largo plazo, ¿No hay factor variable largo plazo, seguro? o no hay costo, o no hay factor fijo, uno de esos dos era, creo. No hay factor fijo en el de largo plazo. Ya, ya. ¿Y en corto plazo? En corto plazo hay factor fijo y variable. Factor fijo y variable. Muy bien, chicos. Muy bien. Miren, yo sí les voy a recomendar algo, muchachos. Hay que leer, ¿ya? Está bien, lo que me respondió está correcto, ¿ya? Pero ustedes saben que Sepún, el sistema es rápido, ¿sí? No podemos, ustedes saben que tema concluido hoy, tema que no se vuelve a tocar, a menos que se haga un seminario por ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tocar este tema y ahondamos más, imagínense, los demás temas posteriores no lo llevarían. Por eso que para ello se necesita esto, que vengan leyendo. Porque el PPT está colgado desde el día lunes en la plataforma. Hoy estamos viernes. No sé si estará mal lo que voy a decir. Creo que sí. No debemos hacerlo, pero a veces es necesario. Eh, yo he tenido antes de ustedes 2 horas más de clase. Y yo también me he sorprendido, ¿ah? Es decir, el aula ha estado a 1000. Todavía no es el cochinado, digo, no, va a pasar bonito la Navidad, por eso han estado ustedes respondiendo todo.
y son el mismo grupo de ustedes, grupo C. Entonces, chicos, yo les recomiendo así a leer para que la respuesta sea así, en un chillido de dedos. No, te den la respuesta rápida. Muchachos, la recomendación, chicos. Ustedes tienen que ingresar ya a la universidad. Ahora, yo sí voy a marcar la diferencia, y un compañero ya lo han dicho. Cuando hablamos de función de producción, y vamos a hablar dentro de ello está la producción a corto plazo y largo plazo, la de corto plazo, vamos a encontrar siempre factores fijos y factores variables. Esa es la producción de corto plazo. Y en la producción de largo plazo, solo vamos a encontrar factores variables. Y ustedes preguntarán, como yo hice la pregunta a ustedes, pero ¿por qué solamente factores variables? ¿Qué pasó con los factores fijos? Lo que pasa que como la producción es a largo plazo, aquellos factores fijos que se pueden convertir, por ejemplo, en alquiler de un local, que yo tengo fijo cuánto le voy a pagar, pero como la producción comienza a aumentar, comienzan a generarse otros gastos, comienzan a generarse mayor utilización de ambientes que se hacen en esa fábrica, ya los alquileres comienzan a cambiar. Si tenía maquinarias allí, comienzo a comprar maquinarias, porque la demanda me exige. Y a todos los factores fijos que estaban allí, se comenzaron a convertir en factores variables. En variables. ¿No? Mientras que la producción a corto plazo, sí, pues sí, sigue existiendo los factores fijos y los factores variables. Hay otra diferencia también que hay en la producción de largo plazo y en la producción de corto plazo. ¿Alguien lo sabe? Sí hay una diferencia. Las leyes que puede haber, ¿Cómo qué? Hay dos leyes, exacto. como la de corto plazo es la ley de rendimientos marginales decrecientes. Ah, muy bien. ¿Y en la producción de largo plazo? Tú has dicho la producción de corto plazo. La de largo plazo sería rendimiento de escala. Muy bien, Jefferson. Qué bien. En la producción de corto plazo está la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y en la producción de largo plazo, sí, es correcto lo que tú dices. Está la producción, están los rendimientos de escala. Los rendimientos de escala. Correcto. Muy bien. Así me da gusto cuando contesten, ¿ven? Esas son las dos diferencias. Acá tenemos, vamos a comenzar a hablar de la producción de corto plazo. Es un marco de tiempo en el cual, las cantidades de algunos factores son fijos. Para la mayoría de las empresas, el capital, la tierra y las habilidades empresariales son factores fijos, mientras que el trabajo es un recurso variable. Por eso siempre vamos a poner la tierra y el capital, ¿no? Y el trabajo en este caso. Para aumentar la producción a corto plazo, la empresa debe incrementar la cantidad de trabajo que emplea. Claro, a incrementarlo, pero también puede llevar porque más adelante vamos a ver, cuando hablamos de productividad media, qué pasa si incrementamos mucho el trabajo sobre un mismo factor fijo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? La relación entre producción y la cantidad de trabajo empleado se describe mediante tres conceptos relacionados. ¿Cuáles son esos tres conceptos relacionados? Producto total, producto marginal y producto medio. Al producto marginal lo podemos llamar productividad marginal. Al producto medio le podemos llamar productividad media. ¿Ya? Ahora, acá lo vamos a detallar, miren. Acá lo vamos a detallar. El producto total, que lo podemos conocer como producción total, y tan sus siglas acabe, PT, que es producto total, o cantidad de producción. Es la producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo. Yo quiero sacar mi producción total. ¿Ya? Yo quiero sacar mi producción total. Entonces, si yo quiero sacar mi producción total, yo le digo a ustedes,
cada hectárea de tierra que tengo me produce 4 sacos. ¿Ya? Me produce 4 sacos. Yo tengo 3 hectáreas de tierra. ¿Cuánto es mi producción total? $52. Chicos, rápido. Estoy diciéndoles que tengo 3 hectáreas de tierra y cada hectárea de tierra me produce 4 sacos de producto de un bien X. ¿Cuánto es mi producción total? 52 sacos. Perdón, hijo, ¿no te escucho? 52 sacos. 52. 12 sacos, profe. 12. 12 nada más. ¿Por qué tengo que multiplicar 4 sacos por 3 hectáreas? ¿Cuánto es 4 por 2? 4 por 3, perdón. Ah, 3 dijo. Ah, Ah, ¿que has escuchado otro dato? 8, 13. Ah, no, no, 3, nada más. 3 hectáreas de tierra. Entonces, mi producción total es 12. Ya está, esa es la producción total. ¿Qué otro nombre recibe la productividad media o producto medio? ¿Alguien lo sabe? Eficiencia media. ¿Eficiencia media? Sí. Bueno, no lo he leído eso, pero si así lo llama o así te lo mencionaba algún profesor, pero tiene otro nombre, ¿ah? El producto medio o productividad media. Recibe otro nombre. ¿Cómo? ¿Qué nombre recibirá? ¿Qué otro nombre recibirá, chicos? Apúntenlo lo que voy a decir. A la productividad media o producto medio también se le llama productividad del trabajo. ¿Ya? Productividad del trabajo. Porque acá vamos a darnos cuenta cuán productivo es mi trabajador. Cuán productivo es mi trabajador. ¿Ya? Imagínense, ¿ya? Este tipo de factor, este tipo de fórmula es muy utilizada en los tiempos actuales. Por eso que tan importante debemos ser nosotros como trabajadores en una empresa. Porque las empresas miden cuán productivo eres. Si no me eres productivo, entonces no me sirves. Porque detrás de ti hay miles que quieren trabajar. Porque las empresas son así. Las empresas capitalistas son así. Si no logras llegar al objetivo trazado, si no logras el objetivo trazado, imagina, simplemente te retiran o te sacan de la empresa. Por eso ustedes cuando egresan de la universidad, porque ustedes van a ingresar, ¿no es así, Franklin? Van a ingresar ustedes. Ustedes van a ser los nuevos cachimbos de la universidad. ¿O no va a ser así? ¿O me estoy equivocando, chicos? Y si ustedes cuando egresen de la misma universidad comiencen a trabajar y no responden a las exigencias del mercado, simplemente se van, lo sacan. ¿Y cómo lo miden? Con esto, con la productividad media, llamada también productividad del trabajo. Por eso decimos nosotros que el producto medio indica qué tan productivos son los trabajadores en promedio, ¿no? Yo que trabajo, por ejemplo, a mí me mide mi producción. A mí me miden la producción. A mí me dicen cuántos pacientes debo atender por día. ¿Cuántos análisis debo trabajar por paciente?
Y me sale allí, hay un Excel que nos da el ministerio, y me dice cuánto yo debo producir y cuánto estoy produciendo por día. Imagínate. Y lógicamente, como yo soy solo en el servicio, mi producción se hace alta, pues, pero también me saco el ancho desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y eso es que me quedo hasta más tarde a veces porque la cantidad de pacientes es abundante. Pero así nos miden a nosotros. Nuestra productividad, y ustedes también, van a ser medidos mañana más tarde. Van a ser medidos mañana más tarde. Entonces, ya saben ustedes que la productividad media es la productividad del trabajo. Por ejemplo, acá tenemos la productividad media del trabajo, producción total y cantidad de trabajo. A ver, yo les pregunto a ustedes y les digo, mi hectárea produce 4 sacos y tengo 4 trabajadores. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto es mi productividad de mi trabajador? 1. 1. 4. Jefferson, dime. Uno. Profesor, la cantidad de trabajo también es también llamado factor variable. Sí, exacto. Es el factor variable, pues, hijo. Ok. Mira, mira, a ver, te lo voy a poner por acá. Mira, lee esto, mira, acá, ve. Mira que el trabajo es un recurso variable. Por eso que yo siempre lo menciono, cuando estamos en las fórmulas, lo menciono el trabajo como factor variable. ¿Ya? ¿Está claro? Profesor. Producto marginal o productividad marginal. Recuerden lo que eso lo vamos a trabajar la otra semana. Eso lo vamos a ver la otra semana cuando hablemos también de costo marginal. Por eso que es importante, chicos, la próxima semana pilas, pilas. Pónganse las pilas, muchachos. Yo sé que están cansados también. Han venido fiestas y seguimos todavía en esto, pero su objetivo es ser ingresar, acordarse la próxima semana. Cuando hablamos de productividad marginal, es lo adicional, es una unidad adicional que va a llevar a la variación de la producción total. ¿Ya? Se dice que es el aumento del producto total como resultado de aumentar una unidad de cantidad de trabajo empleado, cuando todos los demás factores permanecen inalterables. Miren acá está, esta es la fórmula que se va a utilizar. Producto marginal es igual a la variación de la cantidad sobre la variación del trabajo o variación del factor variable. Y acá lo tenemos, miren. Productividad marginal del trabajo, que significa PMGW, variación del producto total y la variación de la cantidad de trabajo. Ahora, si ustedes no han entendido esto claro, es más fácil todavía. Pero quiero que lo aprendan acá para que cuando lleguemos a este PPT, ustedes me respondan lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. ¿Ya? Miren, este es sencillo. Es un ejemplo que yo les he puesto allí, donde pongo el número de trabajadores, la producción total, la productividad media y la productividad marginal. Acá he colocado los números de trabajadores, producción total, productividad media, productividad marginal. Todo esto lo he colocado acá, en este pequeño cuadro. ¿Ya? Todo esto. Ese es sencillo. Ustedes saben basar datos o no saben vaciar datos. Por ejemplo, ¿cuánto me produce? ¿Cuánto es la productividad media del trabajador 1? A ver, ¿alguien me lo dice? ¿Cuánto es la productividad media del trabajador 1? 10. 10. Entonces empiezo acá, productividad media, trabajador 1, 10. El trabajador 2, 12. 12. 12. Entonces, Sí. trabajador 2, mírenme, 2. 12. El trabajador 3, 13. 13. 13. Y así, el trabajador 4, 13. 13 también. Y así sucesivamente. Igual va con la productividad marginal. Igualito.
Productividad marginal, igual. Entonces tengo datos vaciados a este cuadro, a este estadístico. Ya está, sencillo. Pero lo que sí necesito de ustedes es lo siguiente. Que no se olviden las siguientes leyes. No se olviden las siguientes leyes. ¿Qué leyes son? Por ejemplo, escúchenme acá. Cuando el producto marginal, escuchen acá, producto marginal es 0, mi producción total es máxima. ¿Qué quiere decir máxima? Que el trabajador 7 es el último trabajador que me va a producir de forma positiva. Cuando la productividad marginal se pone por debajo de 0, escuche bien la pregunta y respóndame así. Cuando mi productividad marginal se pone por debajo de 0, ¿qué pasa con mi producto total? Disminuye. Disminuye, correcto. Acá está bien, comienza a bajar. ¿Qué pasa si yo agrego un trabajador más después que mi productividad marginal se pone en 0? ¿Qué sucede con mi producción total? Decrece. Decrece, muy bien Jefferson, decrece. ¿Se dan cuenta? Segunda ley. ¿Mi productividad marginal puede ser negativa? Sí puede, miren, ve, puede ser negativa, pero mi productividad media no lo será. Apréndanse eso. Mi productividad marginal puede ser negativa, pero mi productividad media no lo es, y no lo será. Segunda ley. Tercera ley. La curva de la productividad marginal, ojo acá, ve, la curva de la productividad marginal es creciente cuando esta es menor a la curva de la productividad marginal. ¿Correcto o incorrecto? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso. Vuelvo a repetir. La curva de la productividad media, ¿ya? La curva de la productividad media es creciente cuando esta es menor a la curva de la productividad marginal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Miren acá la curva, ¿ve? Miren acá la curva, chicos, ¿ve? Miren cómo sube, ¿ve? Está creciendo, pero esta es menor a la curva de la productividad marginal. Ley que se va a cumplir sí o sí. Y lo vamos a reafirmar en el otro cuadro. Cuarta ley. La curva de la productividad media es máxima. La curva de la productividad media es máxima cuando ésta se iguala a la curva de la productividad marginal. Miren, la curva de la productividad media es máxima cuando se iguala. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Miren, si ya se igualó la productividad media con la productividad marginal, si yo agrego un trabajador más, ¿qué pasa con mi productividad media? Disminuye. Disminuye. Y ahí se va cumpliendo la ley de los rendimientos marginales. Y ahí se va cumpliendo la ley de los rendimientos marginales, miren. Quizás ustedes no me puedan entender ahorita porque tengo que explicarlo más adelante, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Pero ya van teniendo una idea, chicos, ¿ah? Que si yo comienzo a agregar más trabajadores, agrego un trabajador más, agrego otro trabajador más, ¿qué pasa con la productividad media o la productividad del trabajo de cada trabajador? ¿Qué comienza a pasar? Disminuye. Disminuye. No tengan miedo, respondan, porque es lo correcto. Disminuye. Respóndanme, díganme ustedes, ¿hasta qué número de trabajadores según el cuadro debo contratar para que su productividad sea óptima? Hasta el 6. Hasta el 4. Hasta el 4, Cuatro. correcto. Hasta el 4. Después del 4, y si sigo contratando más, ¿qué va a pasar con la productividad del trabajador? Decrece. Disminuye. Comienza a disminuir. Comienza a disminuir.
Quinta ley. La curva de la productividad media es decreciente cuando esta es mayor a la curva de la productividad marginal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Acá está, pues miren. Acá lo estoy señalando. La curva de la productividad media. La curva de la productividad media. ¿Con quién te vas? Pues cuida el carro, ¿ah? Disculpen, chicos. Mis hijos no salen solos comúnmente. Está mal eso, ¿no? Deja una señorita ya. Acá está, miren. La curva de la productividad media es decreciente cuando esta es mayor a la curva de la productividad marginal. ¿Es verdadero? Y esta es la quinta ley que cabe. La curva de la productividad media es decreciente cuando es mayor a la curva de la productividad marginal. Si lo que acabo de explicar está cabe, está acá, todo. Así que a repasar. Pregunta, chicos, ¿lo entendieron? Sí. Sí. Ahora, acá simplemente es un recordar, ¿ya? Y se van a dar cuenta cómo funciona. Quizás ustedes lo han visto esto y digo, ¿qué es eso? Habrán dicho ustedes, aquellos que quizás por primera vez leen este tema. Miren, facilito, ¿ven? ¿Qué pasa en el punto A? El punto A es el punto de inflexión, ¿ya? Y lo vamos a ver en la producción total. Es el punto de inflexión donde el producto marginal es máximo. ¿Será cierto eso? El punto de inflexión es un punto de quiebre, ¿ya? Punto máximo, pum, cae. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, miren acá, ve. Miren acá, ve. Y vamos al otro gráfico. ¿Dónde será el punto de inflexión? Porque dice que es el punto de inflexión es el punto donde la productividad marginal es máxima. Dígame, ¿en qué trabajador la productividad marginal es máxima? En el 3, En el 3. ¿Cuánto es su productividad marginal? 15. Es 15. Y acá está, pues miren, trabajador 3, 15. El trabajador 4, ¿cuánto es su productividad marginal? 13. 13. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión? ¿En qué trabajador está el punto de inflexión? En el 3. En el 3. Ya está. Este es el punto de inflexión. Acá ve. Acá ve. Esta es la curva de la productividad marginal y acá está la curva de la productividad media. Lo que pasa es que estamos comparándolo con el cuadro de producción total, ¿ve? Y este es el cuadro de la productividad media. ¿Bien? ¿Está claro ahí, chicos? ¿Alguna duda? Para continuar. ¿Claro, no? Sí. Ya. En el punto B, miren el punto B. Acá está el punto B. El punto B es el óptimo técnico. El óptimo técnico se da, y acá está B, óptimo técnico. A ver, díganme ustedes, ¿cuándo se dará el óptimo técnico? Cuando el producto medio está encima y choca con el producto marginal. Jefferson, casi no te escuchó. ¿Cómo dijo? Cuando el producto medio está en su punto máximo. Exacto. ¿Y se iguala con quién? Con el producto marginal. Con la productividad marginal. Marginal. Exacto. Miren acá, ve. Y acá lo tenemos, ve. Óptimo técnico, ve. Cuando el producto medio se iguala a la productividad marginal y el producto medio es máximo. ¿Ya está? Es el óptimo técnico. El máximo técnico. ¿Dónde está el máximo técnico? En el punto C. Si el máximo técnico se encuentra en el punto C, ¿cuánto será su productividad marginal? Cuando el producto total está en su punto máximo. Cuando el producto... Exacto, muy bien. Muy bien, Jefferson. Qué gusto me da escucharte participar. Exacto. Lo que ha dicho Jefferson está correcto. El producto total es máximo. Cuando la productividad marginal es una ley que les he enseñado, ¿ve?
Lo que pasa es que acá lo estamos tomando de manera distinta, pero mira, él ya relacionado con la producción total, y lo está viendo acá en el gráfico. El máximo técnico es el máximo de producción que hace una empresa. ¿Y cuándo se logra? Cuando la productividad marginal es cero. Cuando la productividad marginal es cero. Pregunta, díganme ustedes, si sabemos que la producción total es máxima, ¿qué pasa del punto C al punto D? ¿Qué sucede? Decrece. Decrece la productividad. ¿Qué decrece? La productividad total. La producción total o la productividad total. Exacto. Si la productividad total comienza a decrecer, ¿qué pasa con la productividad marginal? Es negativa. Es negativa. Es negativa. Muy bien. Perdón, chicos. Ya está. Ahora dice acá. A ver, ¿quién lo lee esto, por favor? ¿Quién quiere leer? Que también les enseñaba. A ver, Jefferson, te escucho. Ok. Dice que si el producto marginal es mayor que el producto medio, entonces el producto medio es creciente. ¿Correcto o no? Sí. Sí, pues. Cuando el producto marginal es mayor al producto medio, el producto medio es creciente. Acá está, ¿ven? Mírenme. Inclusive lo podemos ver acá también, ¿ven? Si el producto marginal es mayor que la productividad media es creciente. Perfecto. Segundo, ¿quién quiere leer? Participen, chicos. Si el producto marginal es menor que el producto medio, entonces el producto medio es decreciente. El producto medio es decreciente. Sí, pues, y acá está, miren, si la productividad media es mayor, ¿ya? A la productividad marginal, la productividad media es decreciente. ¿Y qué pasa acá en el tercero? Si el producto marginal es igual que el producto medio, entonces el producto marginal es máximo. Es máximo, correcto. Muy bien, Ventura. Sabemos que el producto medio es máximo ¿cuándo? Cuando se iguala a la productividad marginal. Bien, chicos. Pregunta, ¿entendieron? Sí. Acá, chicos, esto solamente es un recordar nada más de lo que ya hemos hablado del punto de inflexión, del óptimo técnico, del máximo técnico. Aprendan a diferenciar los tres. ¿Cuándo se llama punto de inflexión? Se llama así porque en este punto se produce una inflexión, es decir, un cambio de la pendiente. Coincide con el punto donde la productividad marginal es máxima. Es el punto de inflexión. El óptimo técnico se logra cuando la curva de la productividad media con la curva de la productividad marginal, perdón, sí, se intersectan los dos, demostrando que la productividad media es máxima. Y este nivel de producción que se debe buscar, ya que estaremos usando eficientemente el recurso variable. Acá es donde las empresas, pues, desean que se siga produciendo en ese nivel. Y el máximo técnico, ya sabemos que es el nivel de producción máxima que se puede obtener con la tecnología existente. Y es el punto donde el producto total es máximo. Ya lo sabemos eso. Acá viene la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Alguien sabe en qué consiste esa ley de los rendimientos marginales decrecientes? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Nadie? Jefferson, ¿lo entiendes tú la ley de los rendimientos marginales decrecientes? Ventura, quizás tú. ¿Ninguno? Profesores, cuando la producción media decrece, al aumentar los trabajadores. Ajá, muy bien. Exacto. A ver, le voy a explicar bien sencillito. Ya su compañero le acaba de decir, ¿ya? La ley de los rendimientos marginales decrecientes se da cuando sobre un mismo factor fijo yo voy agregando muchos factores variables y hace que la productividad del factor variable comience a decaer.
¿Ya? Vuelvo a repetir. Atentos acá. La ley de los rendimientos marginales decrecientes se cumple cuando sobre un mismo factor fijo yo comienzo a agregar muchos factores variables y hace que la productividad de ese factor variable comience a decaer. Y ahí la literatura, que lo vamos a leer después ahorita, después de la explicación que estoy dando. El último trabajador producirá menos que el anterior. Sí, pues, porque estás agregando muchos. Le pongo el ejemplo que les dije hace rato. Yo tengo una hectárea que produce 4 sacos de un bien X. Y tengo 4 trabajadores. Pregunta, ¿cuánto producía cada trabajador? Un saco. Un saco. Ahora, escuchen bien. La producción máxima de esa chacra, ¿cuánto era? 4. 4. 4. Entonces, yo voy a agregar 4 trabajadores más. Miren, mi chacra sigue produciendo 4 sacos, pero agregué 4 trabajadores más. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto producirá cada trabajador? Medio saco. Muy bien, Julka, medio saco de producto X. Y si yo agrego 4 trabajadores más, ¿cuánto producirá cada trabajador? Un cuarto de saco. Un cuarto de saco, que es la verdad. ¿Qué está pasando con la productividad media de los trabajadores? Disminuye. Disminuye, correcto. Por ahí alguien lo dijo que no salió el nombre. Disminuye. Y se cumple acá, ¿no? ¿O no? ¿Se cumple acá o no? Si yo sigo agregando más trabajadores en la productividad media cuando se vuelve máxima, ¿qué pasa con la producción, con la productividad media de cada trabajador? ¿Qué sucede? Decrece. 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 En eso consiste la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Los rendimientos marginales decrecientes ocurren cuando el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior, lo que yo estaba diciendo a ustedes. Los rendimientos marginales decrecientes se deben al hecho de que más y más trabajadores utilizan el mismo capital y trabajan en el mismo espacio. Al sumarse más trabajadores, son cada vez menos las actividades productivas que los trabajadores adicionales pueden hacer. Y lógicamente todo esto opera a corto plazo. ¿Me entendieron, chicos, o no me entendieron? La ley de los rendimientos marginales. Más o menos. ¿Ya? ¿Qué no entendiste? ¿Qué pasó? Para pasar a hablar de largo plazo. ¿Qué nos dice la ley de los rendimientos marginales? Utilicemos dos cosas. Factores fijos y factores variables. El factor fijo sería la tierra y el factor variable, ¿cuál sería? Según el ejemplo que he puesto, chicos. ¿Cuál sería el factor variable? Los trabajadores. Los trabajadores. Ya está. ¿Cuándo se cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes en el ejemplo que yo he dado? A ver, díganme. ¿Cuándo? Empiezo a contratar más trabajadores. Comienzo a contratar, muy bien, Rodríguez, comienzo a contratar más trabajadores. Pero llega un punto en el cual, si sigo contratando más, ¿qué sucederá? La producción media disminuye. Su productividad media o producción media disminuye. En eso consiste la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Cada empresa debe saber hasta cuántos trabajadores debo contratar para que la productividad de mi factor variable, que es mi trabajador, sea lo suficientemente rentable. Si no lo es, si sigo contratando más trabajadores, no lo va a hacer. Y a mí no me va a convenir. ¿Está claro eso entonces? Ahora sí, Julka. Sí. Muy bien. Jefferson, ¿entendiste, hijo? Sí, profesor, gracias. Vamos a hablar de la producción a largo plazo. ¿Qué ley se cumple ahí? ¿Recuerdas? Y solo tiene variable. Exacto, René Rodríguez, solo tiene variables. ¿Y qué ley se cumple? Los rendimientos de escala. Rendimiento de escala. Muy bien.
Sabemos que la producción a largo plazo es una producción donde todos los factores son variables. Y se pueden deber a que el producto que sacas al mercado es un producto que tiene mucha demanda y comienza la empresa, ¿no? Quizás a hacer horas extras al trabajo, o si la demanda sigue creciendo, la empresa empezará a innovar o incrementar la maquinaria, ya se convierten en variables, ¿no? Inclusive se dice que podrían generarse nuevas fábricas. Por eso que a largo plazo, ¿no? Las empresas alteran todos los factores que emplean en la producción, convirtiéndose todos en factores variables. Acá tenemos la ley de los rendimientos de escala, ¿ya? Pero hay tres tipos de rendimiento de escala. Los rendimientos crecientes, constantes y decrecientes. Los rendimientos crecientes de escala, acá está esta pequeña fórmula donde te dice ¿qué cosa? Donde te dice que la variación porcentual obtenida es ¿qué? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Mayor a qué? A ver, sigan. A la variación porcentual Variación del trabajo. porcentual de trabajo. Del factor variable. Ajá. Y eso es creciente. En otras palabras, en cristiano, obtengo más de lo que invierto. ¿Correcto o incorrecto? Cuando es creciente. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. ¿Correcto? ¿Qué pasa en la constante? En los rendimientos constantes. Que la Igual. variación porcentual obtenida, ¿qué es? Sigan ustedes. ¿Igual? ¿Igual a ¿Cuál es qué? la variación La porcentual del variación trabajo? porcentual de los factores variables. Exacto. ¿Y qué pasa en la decreciente? Díganme ustedes. La variación porcentual de la cantidad es menor que la variación porcentual del trabajo. Por lo tanto, obtengo menos de lo que utilizo. Si yo, por ejemplo, he obtenido 500 productos y invertí 100, ¿qué rendimiento de escala es? Creciente. Creciente. Creciente, muy bien. Invertí 500, perdón, obtuve 500 y invertí 500. Utilicé 500 factores variables. Constante de escala. Constante de escala. He obtenido 500, pero utilicé 1500. Decreciente de escala. Decrecientes de escala. Chicos, hasta ahí está claro, porque con eso terminamos función de producción. Sí. Sí. Sí, profesor. Muy bien. Vamos a hablar de empresa. Vamos allá de la empresa en sí. Este tema es bien sencillo. Quizás el otro sea un poquito por ahí que ustedes estoy seguro que si dan una repasada, esto lo van a entender mucho mejor. La empresa, ya sabemos que es la que reúne y combina todos los demás factores productivos, naturaleza, capital y trabajo. Es la que va a generar, ¿no?, nuevos bienes que se destinan al mercado y así obtener beneficios o ganancias. La empresa tiene características específicas. Primero, es persona jurídica, ¿no? ¿Cómo diferencia una persona jurídica de una persona natural? A ver, ¿cómo diferencia una persona jurídica de una persona natural? ¿Quién me lo dice? Labores. ¿Quiénes son personas naturales? Nosotros. Nosotros, pues. Y las empresas son personas jurídicas que están reglamentadas bajo otra normativa diferente. Por eso se llama personas jurídicas, las empresas, que tienen carácter económico, por lo tanto, derechos y obligaciones que traiga están amparados por otras leyes. Toda empresa requiere de un gran patrimonio, es decir, de gran capital, para que pueda tener un crecimiento expansivo y, lógicamente, asegurar la productividad de la empresa. Toda empresa persigue un fin mercantil, como un fin social y un fin lucrativo. Voy a adelantarme un poquito al siguiente PPT. Cuando hablamos de fin mercantil, es crear bienes o servicios. Necesito crear un bien o un servicio. Un fin social es cuando busco satisfacer la necesidad. Y un fin lucrativo es obtener beneficios, ganancias, lucro. Ahora les hago la pregunta a ustedes, a ver.
Díganme, chicos. Toda empresa pública, ¿cuál es su fin supremo de toda empresa pública? ¿Cuál es su fin supremo? Fin social. Fin social, muy bien, Jefferson. Toda empresa privada, ¿cuál es su fin supremo? Lucrativo. Lucrativo, muy bien. ¿No? Lucrativo. ¿Qué fin compartirán ambas empresas, tanto públicas como privadas? El mercantil. El fin El social. mercantil. El mercantil, claro. Por ejemplo, una empresa pública necesita crear un fin mercantil para satisfacer la necesidad y tener su fin supremo, que es el fin social. Por ejemplo, necesito curar a mis enfermos. ¿Qué necesito? Crear hospitales. ¿Cuál es el fin mercantil? Crear un hospital. Para tener el fin supremo, que es el fin social, satisfacer la necesidad del enfermo. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. La empresa privada, ¿cómo logra su fin lucrativo? Creando bienes. ¿Sí o no? ¿Cómo logra Donofrio, cómo logra la empresa Panetones Donofrio lograr su fin lucrativo? ¿Qué tiene que crear? Entonces, Una necesidad. Ya, pero ¿qué tiene que crear si quiere obtener ganancias de la venta del panetón? Ya le estoy diciendo ahí. ¿Qué tiene que crear? panetones. Un panetón, que es el fin mercantil. En base a ese fin mercantil, llega el fin supremo, que es el fin lucrativo. Entonces, cada empresa obligatoriamente primero tiene que tener su fin mercantil para lograr el fin supremo. Tanto la empresa pública, su fin social, como la empresa privada, su fin lucrativo. Es un factor integrador y relacionante, sí pues, la que reúne y combina todos los demás factores. Y ustedes saben muy bien que su desarrollo es consecuencia de la revolución industrial. Acá están los fines que yo le he venido diciendo a ustedes, por eso les decía, me voy a adelantar un poquito, acá está. Vamos a hablar de las clases de empresas. Bien, vamos a hablar de las clases de empresas. Primero, de acuerdo al sector económico donde se ubica. Ahí tenemos por la forma de producir bienes y servicios, productoras, distribuidoras y de servicios. Las empresas productoras son las fábricas, son las transformadoras, las que toman los recursos y las convierten en bienes. Esas son las productoras. A ver, menciónenme una empresa productora acá en Trujillo. ¿Alguien conoce una empresa productora en Trujillo? Pacasmayo. Campos Olmos. Damper. ¿Damper? Pero Damper, Damper, ¿qué produce? A ver, díganme ustedes, no lo sé. ¿Qué produce Damper? Espárragos. Arándanos. ¿Conservas? ¿Ellos producen conservas de espárrago? Sí. Ya, Envase. por ejemplo. Un ejemplo bien sencillito. GN. GN, tenemos embutido Raceto, tenemos cemento Pacasmayo, son productoras, quedan bienes. Distribuidoras, se van a encargar de colocar en los mercados. Ahí tenemos las empresas de transporte. Almapo, por ejemplo, es una gran distribuidora. Y las de servicio, estas empresas ayudan al consumidor a satisfacer las necesidades. Están los bancos, las bodegas, las empresas publicitarias, etc. Bien. Por el beneficio o ganancia, ¿ya? Por el beneficio o ganancia. A ver, chicos, léanlo rapidito. Quiero ir al baño. Denme un medio minutito, ¿ya?
Ya, muchachos, ya estoy acá. Cuando hablamos del beneficio o ganancia, es cuánto gana la empresa, cuánto de beneficio tiene. Y ahí son de tres tipos: extramarginal, intramarginal y la marginal. Cuando una empresa es extra, a ver, ¿cómo entendemos extra? Si hablamos de beneficios, ¿se va o se queda en la empresa? ¿Qué significa extra? ¿Está dentro o está fuera? ¿Está dentro? Extra. Fuera. Dentro, Fuera. fuera, Está ¿no? fuera. Extra y lo fuera. Y lo intra, Dentro. 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 Ah, Entonces, dentro. algo así como ustedes llevaban aceite en el colegio, ¿no? Organismos intracelulares y extracelulares. ¿Qué quiere decir intra y qué quiere decir extra? Extra están fuera de la célula e intra están dentro de la célula. Algo así vamos a correlacionarlo con el beneficio o ganancia. Una empresa extramarginal es una empresa que sus ganancias siempre se van, están fuera de la empresa. Y como se van, generan pérdidas. Y son aquellas empresas que todo el tiempo, ¿no?, van a generar este tipo de características de pérdidas. Son empresas que pueden subsistir a corto plazo, ya que a largo plazo se transforman o simplemente desaparecen. Esas son las extramarginales. Quiere decir que su ganancia o su beneficio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su beneficio o ganancia de una empresa extramarginal? Fuera de la empresa. Es ¿Qué pasa? menor el costo por Disminuye. Disminuye, se va, no está. ¿Generando qué cosa? ¿Ganancias o pérdidas? Pérdida. Pérdidas. Pérdidas. Por eso decía lo extra, relaciones, porque a veces nos confundimos. Usted puede haber una pregunta hecha en el examen y diga, profesor, ¿cómo me explicó extramarginal? ¿Qué era extra? ¿Qué era intramarginal? Sí, y los nervios, lógicamente, a la hora del examen, pues, hace que te bloquees. Pero si tú correlacionas, dices extramarginal, según el beneficio de la ganancia. Ah, el me decía que extra era afuera, quiere decir que su ganancia se va, no se queda. Y si las ganancias se van, generan pérdidas. Intra, ¿qué pasaba? ¿Qué era intra? Las ganancias están dentro de la Está Las empresa. ganancias se quedan, intra, dentro, ¿cierto? Y si se queda esa ganancia, las empresas se proyectan a una permanente expansión, a un permanente crecimiento. Eso se llama intramarginal. Intramarginal. Y la marginal, ¿qué pasa con la marginal? Son empresas que no tienen ni pérdidas ni ganancias. Permanecen allí. Son aquellas empresas que pueden subsistir a corto o largo plazo. Pueden subsistir a corto o largo plazo. ¿Bien? ¿Entendido eso, chicos? Sí, profesor. Sí. De acuerdo a la propiedad de las empresas, vamos a hablar de dos bien marcadas: las empresas privadas y las empresas públicas, que ya lo he venido mencionando de acuerdo a los beneficios. Las empresas privadas, del sector privado, ¿no? Este tipo de empresas predomina en la sociedad capitalista, la que tenemos ahora, y tiene las siguientes características. Por ejemplo, es de régimen privado, de la propiedad de los medios de producción. Ellos tienen todos los plenos derechos de uso, venta, etcétera, porque son dueños ellos, pues, ¿no? Es de libre gestión productiva, si producen lo que más le conviene como empresario. Es de gestión privada, si pues los trabajadores no participan en la dirección de la empresa. Su fin óptimo es el fin supremo, perdón, su fin óptimo es el fin lucrativo. ¿Por qué? Porque siempre buscan obtener ganancias, etcétera. Entonces hago una pregunta. En una empresa privada, ¿quién es el que fija el precio? ¿Quién es el que fija el precio de los productos? La misma empresa. ¿La empresa misma colocará los precios del producto? El ¿Seguro? mercado. Sí. El Mercado. mercado. El mercado. Con su famosa mano invisible. ¿Cuál es la mano invisible según Adam Smith? Ah, de oferta y demanda. Oferta y demanda. La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. ¿Bien? La oferta y la demanda. Muy bien. Chicos, recuerden esto. Las empresas privadas no colocan el precio del producto. Ellos tienen que adecuarse al precio de mercado. ¿Ya? No se vayan a olvidar. A diferencia de las empresas públicas, ellas sí colocan el precio del mercado, del producto.
las empresas públicas. Vamos a hablar de las clases de empresas privadas en el Perú. Tenemos dos solamente, las empresas individuales y las sociedades. Las empresas individuales, solo una persona es el dueño. Y lamentablemente, como uno es el dueño, no hay mucho capital, y encima los bancos no le dan la facilidad de hacer préstamos o créditos, la empresa no tiende a crecer. Su crecimiento es muy restringido, es de poca magnitud, porque uno solo es el dueño. ¿Y cómo saber que una empresa es individual? Por su razón social. Si ustedes van a un lugar, están caminando por la calle y ven estas siglas, EIRL, eso significa que es empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces dirán ustedes, ah, esta es una empresa individual. Ahí solamente uno es el dueño. Y su crecimiento, lógicamente, no es expansivo, ¿no? Y las otras son las sociedades. Hay dos tipos de empresas llamadas sociedades. ¿Alguien lo sabe cuáles son? ¿Cuál es su clasificación de las empresas constituidas como sociedades? Civiles y mercantiles. Muy bien, Jefferson. Una es la sociedad civil y la otra es la sociedad mercantil. Entonces les pregunto, ¿cómo diferencia una sociedad civil de una sociedad mercantil? Es que una es carácter económico y la otra es carácter lucrativo. ¿Qué es de carácter lucrativo? ¿Cómo? ¿Quién es de carácter lucrativo? Ah, ya, el mercantil. Y la civil, La civil es de carácter económico. de carácter económico. ¿Qué más? ¿Quiere decir que la civil busca obtener ganancias o no? ¿Busca lucrarse o no? ¿Es su fin? Su fin, la civil, lucrarse, ¿no? No, pues, claro que no. Ahora, un alumno me dice, profesor, pero ¿cómo va a ser una sociedad civil sin fines de lucro si es una empresa privada? Estamos hablando de empresas privadas y sociedad civil. Claro, toda regla tiene una excepción. La sociedad civil no tiene fines de lucro, a diferencia de la sociedad mercantil. ¿Cierto? Ahora, deme empresas privadas en el Perú que no tengan fines de lucro y se constituyan como sociedad civil. Hay varias, pero una mencioné. La ONG, jóvenes. Organizaciones no gubernamentales. ¿Qué más? Colegios profesionales. Vayan apuntando, chicos. La Asociación de Padres de Familia. La iglesia es una sociedad civil. Bien, entonces, esta empresa está constituida para un fin común. Los socios van a aportar bienes, valores y servicios. Como dice Fernández, el profesor, las dos no tendrían, me imagino que quiere decir, no tendrían un fin económico, porque al fin de cuentas, toda empresa lo tiene, o no es así. No, es que las empresas llamadas sociedades civiles se constituyen no con el fin lucrativo. Una ONG, por ejemplo, no busca un fin lucrativo, busca satisfacer las necesidades de los demás. La iglesia, su fin primordial no es tener ganancia. Que podamos entenderla que sí, porque recibe sus diezmos y todo lo demás, ya. Pero su fin no es eso. Los colegios profesionales, por ejemplo. Ustedes van a pertenecer al colegio de abogados, al colegio de nutricionistas, no, es que hay trabajo social, al colegio de profesores, de comunicadores, o de periodistas, etc. Van a pertenecer a ellos. Pero estos colegios profesionales no se formaron para lucrarse, sino para un fin común, el beneficio de sus integrantes. ¿Sí? ¿Me entendiste, hijo, Fernández? Sí, profesor. Bien. Los socios, cuando uno se quiere retirar, los socios no se pueden retirar sin el consentimiento de los demás socios. La Junta de Socios del órgano supremo, que va a encargar su mandato a una gerencia que puede estar constituida por uno o más socios.
Su razón social es civil ordinaria o civil de responsabilidad limitada. Y los socios tienen responsabilidad limitada. Ahora sí, escuchen bien acá. Eso sí necesito de la atención de ustedes. Toda sociedad mercantil tiene 4 tipos de sociedades. Las sociedades mercantiles tienen 4 clases. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Miren, acá está. ¿Ven? Sociedad colectiva, sociedad en comandita, chicos, disculpen. La sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas se dividen en 2. Sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros las 4 tipos de sociedades mercantiles. Vamos a trabajar una por una. La sociedad colectiva. La sociedad colectiva, jóvenes, es una sociedad que se constituye por personas de mucha confianza, generalmente familiares. Este tipo de sociedad tiene socios colectivos. Estos socios colectivos van a aportar capital y trabajo. Ojo, aportan 2, capital y trabajo. Como aportan capital y trabajo, su responsabilidad es ilimitada y solidaria. ¿Ya? ¿Qué quiere decir solidaria? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué los socios colectivos de la sociedad colectiva son solidarios? ¿Por qué? ¿Qué significa ser solidarios? Porque buscan el bien común de la empresa. Porque buscan el bien común. No va tanto por allí. Pensarán más en el público que en la empresa. ¿Cómo, hijo? Obviamente, pensarán más en el público que en la empresa, económicamente hablando. No va tampoco por allí, solidario. A ver, ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? dime, Jefferson. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya, en la sociedad colectiva, ¿por qué los socios colectivos se les llama solidario? O solidaria. Porque quienes la conforman son entre ellos mismos conocidos. Claro, son familiares, son personas de mucha confianza, pero ¿por qué se le llama solidario? No va por ese lado tampoco. A ver, miren. Porque ayuda, respalda, algo así. A ver, Valderrama. A ver, escúcheme y grábenselo y no se lo olviden, nunca. Por ejemplo, las sociedades anónimas no son solidarias. ¿Ya? ¿Cuándo se llama solidario? Se le llama solidario porque los socios, los dueños, cuando hay problema por falta de liquidez o por quiebre de la empresa, sus bienes personales vienen a ser parte de la empresa. Si, por ejemplo, mis pasivos son mayores a mis activos, estoy generando pérdidas. Entonces, mi casa, mi carro, mi departamento, etcétera, se ponen en forma de pago para los pasivos. Cuando una empresa se constituye como sociedad colectiva, lamentablemente los socios se convierten en solidarios. ¿Me dejé entender o no me dejé entender? O sea, profesor, cuando una sociedad es colectiva, las mismas, por así decirlo, los mismos bienes son como un método de pago. Exacto. Por eso se convierte en solidario. Lo que no pasa con las sociedades anónimas. Vamos a verlo más adelante. Hay un párrafo ahí donde te lo explica clarito. En la colectiva, sí. El socio colectivo de la sociedad colectiva es solidario. Y el socio colectivo de la sociedad en comandita también es solidario. Por lo tanto, sus bienes vienen a ser... Cuando hay problema de liquidez, pues, ¿no? Cuando hay problema de liquidez, cuando hay muchos pasivos, cuando la empresa entra en quiebra, ¿no? Entonces, se convierten en solidarios. ¿Sí? ¿Está claro entonces, chicos? Sí, profesor. Bien. El nombre de la empresa puede ir acompañada de CIA, ¿no? Por ejemplo, Luis Pérez y CIA, o puede ir adelante CIA e hijos, pero va como sociedad colectiva. El otro es la sociedad en comandita. La sociedad en comandita tiene 2 tipos de socios, el socio colectivo y el socio comanditario.
El socio colectivo, usted mira, profesor, pero la sociedad colectiva también tiene socio colectivo. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Fácil, pues. El socio colectivo de la sociedad colectiva son familiares y el socio colectivo de la sociedad en comandita es cualquier persona que aporte capital y trabajo. Cualquiera que aporte capital y trabajo. Y como aporta capital y trabajo, se convierte en ilimitada, de responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Bien? ¿Cuál es la otra diferencia? Que el socio colectivo de la sociedad en comandita se le puede llamar también industrial, gestor o administrador, como no se le llama al socio colectivo de la sociedad colectiva. ¿Bien? El socio comanditario. El socio comanditario solo aporta capital. Pregunta, chicos, ¿y si solo aporta capital, cómo será su responsabilidad? Limitada. Limitada. Ah. ¿Cómo se le llama al socio comanditario? ¿Qué otro nombre recibirá el socio comanditario? Capitalista. Muy bien, porque solamente aporta capital. Capitalista o financiero, porque aporta dinero. En este tipo de empresa va acompañada de las siglas SNC, que significa Sociedad en Comandita. Por ejemplo, Pérez y Murillos SNC. ¿Qué significa eso? Sociedad en Comandita. Pasamos acá. La sociedad comercial de responsabilidad limitada. Chicos, la sociedad comercial de responsabilidad limitada es una sociedad que funciona. Primero voy a ver la función y lo voy a comparar con la sociedad anónima, porque quiero que estén atentos. La sociedad comercial de responsabilidad limitada es una empresa que funciona en base a aportaciones o colocaciones o participaciones. Usted dirá, profesor, ¿qué es todo eso? Dinero. Por ejemplo, se constituyó una empresa llamada Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Yo quiero ser quiero ser socio de esa empresa. Entonces voy y digo, yo tengo 200.000 soles que quiero aportar. Con esos 200.000 soles que voy a aportar, soy el mayor colocador de la empresa, aportador de la empresa. Por lo tanto, soy el que voy a llevar mayor ganancia y el que va a tomar las decisiones. A diferencia de la sociedad anónima. La sociedad anónima no funciona en base a participaciones o colocaciones o aportaciones. Funciona en base a acciones. Eso significa que una acción es un voto. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más acciones tengo a mi nombre, mayor decisión tomaré en la empresa, manejaré la empresa y mis ganancias también serán en base a la proporción de acciones que estén a mi nombre. ¿Está claro, chicos, o no? Sí. Ya está. A ver, ¿qué dice el chat acá? No sé qué me está preguntando Jefferson. Ya, pues las responsabilidades limitadas van a estar en base a las funciones que cumplan dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos a hablar de los socios, de los socios que están en la sociedad en comandita. Hay socios que aportan capital y trabajo, por eso se le llama gestores, administradores, son los que van a gestionar, los que van a trabajar, los que están metidos allí, y hay otros que solamente aportan capital, y por lo tanto su responsabilidad va a ser muy limitada, porque solamente aportan dinero, pero no gerencian, porque los que van a gerenciar, por ejemplo, mira acá, en esta sociedad en comandita, son ellos, son los industriales, gestores o administradores, mientras que el otro socio comanditario solo aportó capital, y por lo tanto su responsabilidad es limitada. Por eso se le llama capitalistas. Ellos no. Los socios colectivos, su responsabilidad es mayor, por eso se le llama ilimitado, porque son los que van a gestionar, los que van a administrar, los que van a tomar decisiones. Hay otros que no, pues solamente aportan capital y se acabó. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Bien. Ahora, decía yo que en la sociedad comercial de responsabilidad limitada funcionan en base a aportaciones, colocaciones o participaciones.
Es un tipo de sociedad que está formada por no más de 20 socios, ya no más de 20, que van a aportar capital y encargan la gestión de la empresa a un gerente o administrador. Sabemos muy bien, lo venimos estudiando, que la Junta de Socios es el órgano supremo de administración. Los socios van a participar en las decisiones y las utilidades de la empresa en proporción al capital aportado. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones que tome los socios va a depender del capital colocado en la empresa. Mientras más capital coloco, mayor decisión tomo. Ahora, ¿su razón social cuál es? SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Por ejemplo, Transporte Flores, SR. ¿Qué significa? Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Bien? Nos vamos a la sociedad anónima. Nos vamos a la sociedad anónima. ¿Cuántas clases de sociedad anónima tenemos? Les dije. ¿Cuántas son? Son dos, Son dos. ¿Cuáles? abiertas y cerradas. Muy bien. La sociedad es sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Correcto. Muy bien, Jefferson. Acá los socios participan en la propiedad de la empresa a través de acciones. Ya acuérdense, por eso dice la diferencia entre la sociedad comercial de responsabilidad limitada con las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas funcionan en base a acciones. Por eso les dije, una acción es un voto. Razón por la cual reciben el nombre de accionistas. De acuerdo a la proporción de acciones que poseen, tienen poder de decisión y reciben utilidades de la empresa. Mientras más acciones tienes, mayor decisión. Por eso a veces los dueños, ellos, los que iniciaron la empresa, son los que van a tener la mayor cantidad de acciones. Y los demás simplemente son aportantes, que sus decisiones no son decisivas. No son decisivas. Bien. Vamos a hablar de la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada, que es el SAC, dice que sus socios van a estar más de 2, pero no más de 20 socios. ¿Cuál es la característica más importante que tiene la sociedad anónima cerrada? Ellos no están obligados a colocar sus acciones en la bolsa de valores. No están obligados. A diferencia de la sociedad anónima abierta, que obligatoriamente deben haber colocado sus acciones en la bolsa. Porque cuando quieran vender, lo tienen que hacer mediante la bolsa de valores. La sociedad anónima cerrada no tienen esa obligación. La sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en la bolsa o en el registro público del mercado de valores. ¿Se dan cuenta? No. Si quiero comprar, por ejemplo, un SAC, acá en Trujillo es Entrafesa. Si yo quiero comprar acciones de Entrafesa como sociedad anónima cerrada, entonces voy y dialogo o contrato a una sociedad agente de bolsa para que me haga el trámite de forma extrabursátil y compro acciones. Pero no mediante la bolsa, sino de forma extrabursátil. ¿Bien? El capital social está formado por los aportes de efectivos o en bienes de los socios. Es una empresa muy recomendada para una empresa familiar. Puede funcionar sin directorio. Es verdad. El capital social está representado por acciones nominativas, y se conforman por los aportes, ¿no?, de los propios socios. Acá hay algo importante, lo que yo les decía a ustedes. Ya sea en bienes o en efectivo de los socios. Quienes no responden, escuchen bien acá, quienes no responden personalmente con las deudas sociales. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿alguien lo entendió eso? Quienes no responden personalmente con las deudas sociales. ¿Serán solidarios o no serán solidarios? No No son solidarios. No son solidarios, me disculpa, no son solidarios, porque no van a responder con las deudas sociales, con sus pasivos, no lo responden. La sociedad anónima abierta. A ver, ¿qué dice la sociedad anónima abierta? ¿Qué les dije? ¿Ellos están obligados o no obligados a colocar sus acciones en la bolsa? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, Las abiertas, sí. claro que sí. Por ejemplo, denme ejemplo de sociedades anónimas abiertas.
Denme ejemplos. Tantos hay acá, chicos. Sus teléfonos. ¿Dónde es tu teléfono, Jefferson? ¿De qué operadores? Tu Movistar. celular. Movistar. ¿Movistar es una sociedad anónima abierta o no? Sí. Coca-Cola. Eso no es. También. Pitel, Entel, claro. Son sociedades anónimas abiertas. Y ellos están colocados sus acciones en la bolsa. Dice, los accionistas solo responden con el capital aportado, no más con su patrimonio personal. Vuelvan a decir lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no son solidarios. Es decir, su responsabilidad es limitada y se rigen por la ley del 26887. Tiene acciones de forma ilimitada. Mire, CEPUM lo considera ilimitado, pero he visto algunas bibliografías que sí ponen un límite en las sociedades anónimas abiertas. Un límite de 768 accionistas. Pero CEPUM lo toma como ilimitado y yo lo estoy considerando como ilimitado. Hace ofertas públicas primarias de acciones y obligaciones convertidas en acciones. Eso ya lo hace directamente en la bolsa. Este tipo de sociedad es la forma más amplia de sociedad anónima y está diseñada para las sociedades con una estructura económica mucho mayor, a tender a crecer más. Esas son las sociedades anónimas abiertas. La del sector público, empresa del sector público. ¿Qué características tiene? Es de propiedad social. La empresa pertenece a la sociedad, sí, pues, administración estatal, el Estado dirige la empresa, su fin social, satisfacer las necesidades de las que ellos tienen, y no tiene fines de lucro, su gestión social, los trabajadores representan al Estado y dirigen la empresa, ¿no? El Estado elige a los representantes de que ellos tienen allí bajo su tutela, y son los que dirigen. Por ejemplo, un hospital lo dirige un médico, puesto de salud, una obstetra, un médico también puede ser, o cualquier otro profesional. La pregunta que yo también les hice hace rato, ¿quién fija los precios en las empresas del sector público? ¿Quién los fija? La empresa. Estado. Sector público, chicos, sector público, Estado. el Estado, muy bien, Jefferson, es el Estado. Por ejemplo, tú te vas a una cadena de boticas y quieres comprar un blister de paracetamol, ¿cuánto te cuesta? Te cuesta 2 soles, pongamos el caso, o 2 soles 20. Un blister de 10 pastillas de paracetamol. Tú te vas a la posta cercana a tu casa y dices, vende paracetamol, ¿sí cuánto está? 20 céntimos, 30 céntimos. ¿Por qué la diferencia? Porque las empresas del sector público buscan un fin social y las empresas privadas buscan un fin, ¿cuál? ¿Qué les dije? Operativo. Lucrativo. Lucrativo. ¿Muy bien? Entonces, los precios los fija el Estado en las empresas del sector público. Por eso que tú te vas a un hospital y buscas un especialista, un médico especialista, por ejemplo, no sé, a ver, un gastroenterólogo, ¿ya? O un oftalmólogo. Te vas a un hospital, pagas tu consulta y te cuesta, pon él, 10 soles. Lo que es hospital. Pero ese mismo oftalmólogo te cita en su clínica y te cobra 150 soles. ¿Ven? Esa es la diferencia entre privado y público. Y por último, vamos a hablar de las empresas del sector social. Las empresas del sector social tenemos las cooperativas. Las cooperativas tienen el fin de apoyarse entre ellas mismas, ¿no? Tienen un fin cooperativista, pero también funciona de la siguiente forma. Son aquellas empresas cuyo patrimonio está formado por el aporte de los propios socios. Acá en Trujillo tenemos la cooperativa León 13, San Lorenzo, Santa Rosa, ¿qué más? No sé si habrá otras más. A ver, León 13, Cooperativa Santa Rosa, San Lorenzo. Son las 3 que conozco, acá en Trujillo. Y lógicamente son en base a la aportación de los socios. Porque su finalidad de este tipo de empresas llamadas cooperativas es velar por el bienestar de los mismos socios. Cuando hablamos ya de la gestión de la empresa, el funcionamiento de la empresa, se encarga, ¿no?, de los propios cooperativistas, que tiene como su máxima autoridad ¿a quién? A la asamblea de socios. Esta asamblea de socios, que tiene como máximo, delega las funciones a un consejo de vigilancia y a un consejo de administración de la empresa, que ellos se encarguen. Y lógicamente los beneficios que tengan las cooperativas, ¿no?,
se hace equitativamente entre todos los socios cooperativistas. ¿Qué características tienen las cooperativas? Primero, son empresas asociadas sin fines de lucro. Los trabajadores y usuarios son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa. Son creadas con el objetivo de producir y distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios a los propios socios. El ingreso de los asociados es así como su retiro es voluntario si no les obligan. Yo estuve en las cooperativas León 13, me acuerdo. Y no me agregaron algunas cositas, al final terminé renunciando y me devolvieron toda mi aportación, ¿no? El número de asociados es variable e ilimitado, ¿no? No sabemos cuánto hay. Eso va a depender de la normativa que tenga cada cooperativa. Funciona de conformidad con el principio de participación democrática, es decir, ellos, por ejemplo, lo que yo conozco, León 13, todos los años hacen la elección, ¿no? Hacen la elección de la conformación de sus comités. Y lo hacen de forma democrática porque tenemos que ir a votar. Bueno, yo iba a votar una vez al año. Tiene una duración indefinida y un patrimonio variable e ilimitado, sí, pues porque no sabemos cuánto es la aportación que tiene cada socio o que hace cada socio. Chicos, hasta ahí, ¿está claro todo, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Muy bien, profesor. vamos a hacer el compartir de la práctica, ¿ya? Bien. Ahí los dejo para que unos 3 minutitos y desarrollemos la práctica, chicos, ¿ya? Lean ahí. A ver, chicos, vamos viendo, ¿ya? La primera pregunta, a ver, ¿qué me dicen la primera pregunta? Según el origen del capital, las empresas pueden ser, facilito, a ver, ¿cuál sería la clave ahí? Nacionales, extranjeras, mixtas, públicas, privadas. ¿Clave? ¿De? ¿Dado ¿Eh? o enano? ¿Enano? Enano, correcto, muy bien. Nombre de empresas cuyos capitales están conformados por participaciones, ya les he dicho. ¿Eso? ¿Beso? Exacto, bueno. 3. Es un elemento de la empresa conformado por personas o empresas que proporcionan las maquinarias, las materias primas, servicios, etcétera, necesarios para llevar a cabo su actividad. ¿Cuál sería? ¿Quiénes son? ¿Cómo se le llama a ese elemento que proporciona? Proporciona, ya les dije ya. ¿Sí? Capital físico. ¿Casa o dado? Casa. Casa, los proveedores, correcto.
Los proveedores. Muy bien. 4. Son fines de la empresa. Fácil. Casa. Sí, Casa, económico, Sí. social y mercantil. Sí, correcto. Son ventaja de la empresa unipersonal, excepto, yo les dije, ¿cuál? La D. ¿Dado? Sí. Sí, muy bien, Fernando. Dado. Facilidad para obtener financiamiento. No hay facilidad, pues. B. El destino que tendrían las ganancias netas percibidas por una empresa conformada como sociedad anónima será decidido por ¿quién? La B. La Junta General de Accionistas. Correcto. Forma societaria cuyo capital está dividido en participaciones iguales, La A. acumulables e Avión. invisibles. ¿Cuál sería allí? La A. A. La A. Muy bien. 8. La sociedad en comandita es un tipo especial de empresa al existir dos clases de socios. Estos se denominan, fácil, Enano. enano. Ajá, la C. La C, digo la E. La E, muy bien. La sociedad anónima cerrada reúne las siguientes características. No tiene más de 20 socios, ¿correcto o incorrecto? Correcto. 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 No realiza oferta pública de acciones, pues no lo realiza. ¿Tiene socios colectivos? No tiene socios colectivos. ¿Su responsabilidad es ilimitada? ¿Sí o no? No participa en el mercado de valores. Avión. Avión. Muy bien. Los colegios profesionales, tal como el Colegio de Economistas del Perú, suelen clasificarse como empresas ¿de qué tipo? Casa. Casa. Muy bien. Son empresas formadas sobre la base de un fin común que se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, práctica de alguno de los socios o de todos, y número de sus integrantes no puede exceder de 30 socios. Dicho enunciado corresponde a la empresa que fácil, no excede de 30. Y puede ser parte de un oficio, de un ejercicio personal, de una profesión, ya les dije. Sociedad colectiva. ¿Colectivo o civil? Civil. Civil. 12. Los rendimientos marginales crecientes, ojo, es creciente, no es decreciente. El profesor ha puesto una pregunta de creciente. Ocurre cuando, a ver, Enano. enano, cuando el producto marginal del trabajador adicional excede el producto marginal del trabajador anterior. Correcto. Si fuera decreciente, esto fuera al revés, ¿no? ¿Sí lo entendieron? Sí. Bien. 13. El producto marginal se encuentra Dado. dado dividiendo la variación del porcentaje, sí, entre la cantidad exacta. Dado. Caracho. Quiere ya, hasta ahí. 14. Curva que tiene forma que se asemeja a la S y se constituye en fuente de determinación de otras curvas importantes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La del producto total, de acá. La curva de costo medio variable mide la forma que se asemeja a una U. ¿Por qué? ¿Por qué? La A, claro, porque el producto medio aumenta y luego disminuye. Bien, chicos, le dicto las demás, ¿ya? 16A, avión, 17 bueno, 18 casa, 19 dado, 20 bueno, 21 enano, 22 dado, 23 bueno, 24 dado, 25 bueno, 26 y 27 dado, 28 bueno, 29 y 30 casa y 31 enano. Bien, chicos.